Hasta que por fin se descubrió, mis padres descubrieron, oye, sí, bueno, está vivo. Está en Guantánamo, pero está vivo. Ese proceso fue lento de poder ir acoplándonos en la base naval de Guantánamo. Nosotros terminamos haciendo un show de comedia allí, en la base naval de Guantánamo. Éramos un grupo de actores que nos conocimos allí, precisamente, eran 4 actores. Hicimos un show que se llamaba Zapatazo y lo hacíamos todos los sábados. Recopilábamos la información de lo que iba pasando en el campamento durante la semana y luego lo reflejábamos ahí con sketches, con cosas. Y la gente, eso se hizo tan famoso, tan popular, para que tengas una idea. Acuérdate que cada campamento tenía 3.000 personas. Un público de 3.000 gente muy envidiable. Yo creo que nunca lo he vuelto a tener. Estamos listos. Perfecto. Bueno, Tony Benítez, bienvenido a Chististas. Gracias, mi hermano. Bienvenido. Gracias por la invitación. Estamos bonito, muy qué bonito. contento de que estés aquí. Tenía rato buscándote. Ya estaba un poco celoso, ya. Estaba Sí. viendo los programas y decía, ¿y yo? ¿Cuándo me toca? Y debo decir, porque he hecho el comentario cada vez que tenemos a un primer comediante cubano en Chiste Interno. Ah, qué bueno, y qué espero bonito. que no seas ni cerca del último, ¿sabes? Una de las cosas que yo más he apreciado a lo largo de mi vida, desde mi infancia, es la comedia cubana. O de Sí. cubanos, pues, ¿no? O sea, Te va a pasar, porque Sí. si una cosa tenemos nosotros es que nos gusta repetirnos. sí. Entonces, por donde se va uno, por ahí se van todos. Mira, el primer balsero que agarró una balsa se le fue por el malecón de La Habana, por ahí todo el mundo dijo, es por ahí la cosa. Sí, no han parado. No han Así que- parado. No, lamentablemente. Y bueno, además, Cuba y Venezuela tienen una relación que no necesariamente buscamos, pero que aquí está y aquí nos tiene. Y bueno, ya hablaremos de eso. Yo Sí. quiero, obviamente es un tema creo que Es obligatorio, claro. Es Y sobre obligatorio. todo en esta época. Sí. Y bueno, la sátira y el humor político existe, no es que estamos evadiendo nada. Yo quise hacer este podcast no para... Tú sabes, tú me conoces, todas Sí, las sí. cosas que he hecho antes son políticas, no todas, pero muchas, y este es el lugar donde no, pero igual, el humor político es parte de la conversación de este podcast. Aquí me preguntó una vez, ¿a ti te gusta el chiste político? Y le digo, sí, lo que me pasa es que casi siempre el chiste político es el que termina saliendo electo. Exacto. Entonces, dice, salió fulano de tal, dice, ese es el chiste. Sí, tal cual, es así. Es el que hace el llamado, el que tú Sí. sientes que va a funcionar más rápido también. Pero bueno, ya eso hablaremos. Pero una de las cosas que me gusta comenzar en este podcast es empezar por el final. Qué ¿Qué bonito. estás haciendo ahorita? Échame el cuento como comediante y profesional. ¿En qué anda Tony Benítez? Tú sabes que nosotros somos creadores de proyectos, Sí. más que todo, ¿no? Entonces siempre hay un proyecto nuevo. Sí. Cualquier comediante, que sobre todo en Miami, que tú le preguntas a cualquiera y te dice, estoy en un proyecto nuevo ahora. Siempre, cualquier etapa. ¿eh? Y entonces sí acabo de comenzar un programa en una plataforma que se llama Monarca TV. Ok. Y es un show al estilo late night. Es un atrevimiento por traer ese estilo a las redes sociales. Es un reto raro. Sí. Mucha gente me dice, pero eso no va. O sea, esto es más redes sociales, ¿no? Los podcasts o la cosa informal. Yo y el empresario que me llama para hacer el proyecto quiere apostarle y yo voy con esa. Porque Claro. me divierto mucho haciéndolo. Tenemos una banda, Y tenemos... tienes una historia, tienes un tiempo haciendo ese formato. Increíblemente, sí, me ha tocado. Exacto. Cuando ahora reviso un poco mi vida, llevo prácticamente 30 años involucrado en proyectos de ese tipo, Sí. de ese estilo. Sí. Y me gusta. Sí. Entonces, destino no le puedes... Tienes que ver lo que el destino te está poniendo delante, ¿no? Exacto. Entonces, Este proyecto es como una especie de late show, late, Total. Que tienes monólogos, Hablo con te monólogos. vistes bien bonito, Claro, sí. y después Pues, tienes invitados y una banda. Y una banda. Wow. Y O sea, le agregamos algunas cosas más tropicales. Hacemos sketches de comedia. A Hugo King me propuso incluso meter hasta bailarinas en el show. Le dije, se me la trae, la pongo también. Entonces, porque esta ciudad de Miami es muy sui generis en esas cosas, ¿no? De tener en la orquesta que te toca rumba y merengue y hay 3 bailarinas ahí bailándote. Pero nos vamos por esa línea, ¿no? La línea del late night, total. y acaban de salir. Esto está... Hace 2 semanas. 2 semanas, recién Sí. salió del horno. ¿Y cómo te sientes? O sea, Súper, lo estoy súper disfrutando tremendamente. Tú sabes, porque hemos trabajado juntos, Sí. que es estresante la parte creativa. bien. Ujú. Que crear un chiste. A mí a veces me daba miedo, pena, incluso decir que yo me he pasado un día entero buscando un chiste. Hasta que se lo escuché a los Conan O'Brien. Decir, a veces estoy el día entero con un chiste que pienso que es bueno
y no sé, no me cae. Y antes me daba pena decirlo, pero después que los escuché a ellos decirle que la parte creativa funciona así, pues es así. A veces tienes una idea y tú dices, yo creo que hay por ahí un chiste, pero no sé cuál es. Sí. Y te pasas el día, llega la hora ya de salir al aire y dices, ahora es que se me ocurrió el chiste, mira para eso. Y sale. Y después a veces salen y a veces no. Y a veces no. Sí. Así mismo, sí. Entonces, bueno, y el plan es seguir con el show y además de este proyecto audiovisual estás haciendo stand-up. ¿Estás? Siempre, Sí. siempre. Y cuéntame cómo es tu rutina aquí en Miami de la escena del stand-up. Yo trabajo ya Miami ya no es lo que era hace 20 años atrás, que era una comunidad muy cubana, lo que había aquí, ya es una comunidad muy cosmopolita, ¿no? Aquí hay muchos venezolanos, como tú puedes ver, que hay colombianos, has escuchado, ¿no? Hay colombianos, hay dominicanos, entonces yo me he adaptado un poco a eso, a lo que es Miami hoy en día, y hago una cosa, un ejercicio que a mí me resulta interesantísimo, que lo compartimos a veces con otros comediantes. Yo salgo y a la gente me dice, ¿tú sabes la rutina que vas a tener hoy? Y le digo, no la sé. No quiere decir que improvise 100% lo que voy a hacer, ¿no? Pero no la sé. Porque lo que hago es salir en los primeros 5 segundos, 10 segundos, trato de ver qué tipo de público es el que tengo. Okay. Incluso a veces pregunto, ¿no? ¿De dónde son? Si hay venezolanos, si hay cubanos. Veo de qué edad también, porque hay chistes y chistes. Y entonces... Depende. Mides un poco a la audiencia. Mido la audiencia, pero tengo muy poco tiempo para hacerlo. Son 5, no te puedes demorar mucho. Claro. Porque se te van, ¿no? Entonces, esos 5 segundos, 10 segundos son para adivinar qué es lo que tengo aquí. Sí. Hay sorpresas, ¿eh? Me han tocado cosas. Por ejemplo, hay público. Una vez fui a un espectáculo y había un público que yo no lo identifiqué nunca, porque eran cubanos, pero lo que nosotros llamamos yuca. Yuca es un término que se usa aquí en Miami que se llama Young Urban Cuban American. Los Young Urban Cuban American son cubano-americanos que nacieron aquí en Miami. Okay. ¿No? Entonces yo los veo, ¿por qué? ¿Por qué digo yo que son yuca? Porque los veo que están bien vestidos todos, bien encaquetados, veo que tienen buenos gustos, veo lo que están tomando. Digo, son Cuban Americans, lo que hay aquí. Me voy por aquí, por esa línea, ¿no? De trabajar con ellos. Súper. Estaba el público así. Y bueno, primero empiezo a hacer chistes no en inglés, toda mi rutina en español, pero empiezo a hacer chistes en inglés. Me doy cuenta que no hablan inglés. Y los pierdo porque digo, ya estos no son yuca, ya no son Cuban Americans. El tipo no sabe ni. Solo yuc. Solo yuc. Solo yuc. Le pregunto incluso, ¿tú hablas inglés? Me dice, tipo, no, yo no hablo inglés. Dijo, qué público más raro. Empiezo a hablar, mira tú, esto es muy curioso, Miami, ¿eh? Empiezo a hablar de política, empiezo a hacer el chiste político, sobre todo a hablar temas de lo que pasaba en Cuba con Fidel Castro. Y cuando empiezo con esos temas, yo veo que hay como un rechazo. Wow. Lo respiro, ¿no? Que es raro, ¿no? Que es raro en Miami. Un comediante en Miami, cubano. Rarísimo. Y digo, güey, ¿qué pasó aquí tú? Se me está yendo la... Le digo, cambio la rutina rapidísimo y voy con otra cosa. Lo recupero y termino mi rutina. Cuando termino, voy a donde el dueño del lugar. Nos encerramos en la cocina, él y yo, y le digo, bro, explícame un poco quiénes son esta gente. Porque me quedé loco aquí. Y entonces la puerta de la cocina tenía un hueco, un cristal, y me dice, ven para acá que te voy a decir. ¿Qué tú crees? Me empieza a mencionar gente. Todos eran los hijos, los nietos, los sobrinos de toda la nomenclatura política en Cuba. Wow. Que están aquí en Miami. Sí. Y yo dije, claro, los chistes estos, que ya están ellos... Parece que un poco lavando la plata, yo me imagino, claro. O tratando de ser... Es una realeza muy pequeña. Sí, muy pequeña. Muy limitada. Y están tratando de, asumo yo, de limpiar un poco y de salvar, lo que va quedando en Cuba, porque hace rato llegamos esperando el final, pero no acaba ya, pero me imagino que en cualquier momento llegue. Y entonces asumo yo que están por aquí rescatando, ¿no?, a la familia y lo que viene después. Sí. Pero muy interesante porque... Claro, es un buen cuento. Nunca me habías esperado. Nunca. Yo dije, ¿pero quiénes son ustedes? Sí. Y vienen de un buen poder adquisitivo. Claro, porque los viste, pues. Son los enchufados. ¿Cómo le dicen ustedes? Los enchufados. Ustedes, claro. Sí. Es lo mismo. Tal cual. Y tal cual. Sí. Esto, hacer la primera pausa es importante. Esto se llama Chiste Interno y es gracias a Astro Estudios, que es este bello estudio. Aquí, ¿cómo te llamas tú, perdón?
Luis está impresionado. Sí, está, sí. pero Yo también lo loco estoy. del estudio. Esto está precioso. Lo que más me gustó del estudio fue el baño. El baño, increíble. Eso es algo que comentan No, mucho y esta vista en la audiencia. es envidiable. Sí, en Google comentan mucho sobre las calidades del baño y de la vista que tenemos. Así que, La bueno, vista, el baño y el café. sí. Pero a mí lo que más me importa de Astro Studio es la calidad. Se escucha increíble, se ve increíble. Y aquí estamos en Miami. Si necesitan algo, aquí está el gran Adrián. Gente increíble también. ¿Perdón? Ustedes que son gente Ah, no, también. Claro, Bueno, eso es lo, ¿sabes? Pero eso estaba viendo. Eso estaba ahí. Entonces ya saben, theastrostudio.com, ellos son los que son aquí en Miami. Muy bien. Y además tiene sala de audio, ¿sabes? Que eso es importante también aclarar Sí. para los que tengan ganas de hacer música o postproducción de audio. Así que bueno, Beautiful. mira, aquí entramos en una segunda etapa que es más el origen de Tony Benítez. Sabemos, está bastante claro Sí. que naciste en Cuba. Y eso obviamente trae consigo ya una identidad y una historia que Sí. contar. Entonces, antes que entremos en la historia migratoria, que obviamente es parte de la conversación, cuéntame un poco de tu niñez y de ese deseo que tenías de entretener o hacer reír a la gente. ¿Eso era algo que estaba ahí en ti desde toda la vida? Tú sabes que cuando tú eres niño no tienes esa conciencia de todo el mundo quiere ser bombero cuando es niño, después policía, después no sé, las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Sí. Hay muy poca gente que quiere ser político cuando es niño, ¿no? Y comediante tampoco, yo no sé, yo no he conocido muchos niños que me dicen, yo cuando sea grande quiero ser comediante, ¿no? Sí. Pero yo estudié, mira tú, que apenas tenía 14 años, empecé en la Escuela Nacional de Circo en Cuba. Yo soy graduado de la Escuela Nacional de Circo. Wow. Me gradué de payaso en la Escuela de Circo. Pero haciendo un poco, que ahora tú dices, bueno, lo que ha sido mi vida, ¿cuándo rayos comenzó esto? ¿Y quién me dijo a mí que yo tenía vocación para hacer comedia? Algo así. Y yo recuerdo que ni siquiera sabía, tendría yo unos 7, 8 años, algo así. ¿No? Digo, no, 6 no puede ser porque ya andaba solo por el barrio, ¿no? Cuba es un lugar sui generis, yo no sé si Venezuela, no como aquí en Miami, aquí tú no puedes ver un niño de 7 años por la calle solo. Es generacional también. Ah, bueno. En mi época, o sea, uno sí podía andar solo por la calle en ciertos lugares a cierta edad, Ah. no como ahorita. Claro, en Cuba igual. En Cuba nosotros tuve un niño de 7, 8 años jugando pelota en la calle en 2 cuadras de donde vive, Exacto. sin problema, ¿no? Sin problema. Entonces paraba un circo, yo siempre hago cuento, ¿no? Que por ahí es donde viene la parte mía del circo. Y ese circo cuando para en el barrio mío, el pueblo, yo era un pueblo en La Habana, tenía los payasos. Los payasos buscaban niños del pueblo para hacer lo que ellos le llaman el reprise, que es un sketch. Y yo recuerdo que ese payaso prepara un sketch con niños, ¿no? Y yo, que era un niño que se sentaba en una hilera, no me acuerdo ni cómo era el chiste, pero yo planeé con otro amigo que estaba y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando él diga hacer esto, nosotros vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a enredar las piernas aquí, hay que hacer cosas. Y él me dijo, oye, pero nos van a regañar porque esto es un espectáculo. Le digo, vamos a hacerlo. Y incluso él no quería hacerlo y yo lo hice a propósito. Y eso levantó risa en la audiencia. Okay. Fue una cosa curiosa, muy naif, muy ingenua, pero al mismo tiempo a mí toda esa remembranza Hubo como una creador. conexión, sí. Sí, porque el sentido de tú saber, hay quien dice que todo el mundo sabe qué cosa va a ser gracioso, incluso la parte creativa siempre es muy de segundos. O sea, ahora mismo estamos conversando acá, tal vez de cualquiera del público dice en cuestión de segundos, yo sé que si digo esto va a provocar risa. Y lo hace y produce risa. Eso es creación, ¿no? Claro. Ha creado un chiste inmediatamente, ¿no? Entonces, pero es un instinto. Totalmente. Un instinto raro, ¿no? Que si tú después lo perfeccionas, pues puedes hacerlo y te hace un profesional del humor. Sí, pero es difícil precisarlo como una receta, ¿no? Es como hay un instinto ahí. Muy difícil conceptualizar qué cosa hace reír. Desde la época de Charlie Chaplin nos estamos preguntando qué hace reír a la gente, ¿no? Pero yo creo que por ahí, para no irme también de la línea de mi infancia, viene un poco eso, de intentar hacer reír. Luego en la escuela, estoy diciendo cosas que yo no sabía que iba a pasar, ¿no? Como si fuera una clase de un psiquiatra aquí. Tú eres el psicólogo mío, te estoy diciendo mi infancia. De eso se trata. Yo empecé a hacer cosas. Mi madre me obligó a que aprendiera mecanografía. Cuando yo no había computadora ni nada de esto, ¿no? Yo le dije, no quiero ir a la escuela del campo. Me dice, pues aprendes algo. Y aprendí mecanografía. En mi casa había una máquina de escribir, Underwood, se llamaba la máquina antigua aquella. Y como yo no tenía nada que escribir, empecé a escribir cosas y luego secretamente las ponía en el mural de la escuela. Incógnito. Okay. Pero eran biografías, por ejemplo, de estudiantes, amigos nuestros, pero en tono humorístico. Y la gente
iba a leerla aquello para reírse. Claro. Y nadie sabía quién lo escribía. Ahí algunos empezaron a sospechar, ¿no? Dice, ese es Tony. ¿Por qué le escribe? Digo que le escribía a máquina. Y tenía borrón y falta de ortografía y cosas así. Entonces, yo pienso que por ahí empieza mi cosa del humor, que lo hice, ya te digo, inconscientemente, ¿no? De generar una reacción positiva en la gente, hacerlos reír. Eso es la risa colectiva. Mira, también. por eso te digo que es una cuestión de segundos. Nunca se me olvida, mi padre administraba un bar en Cuba y tenía varias gente que estaban bajo su mando, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo recuerdo que había una reunión, yo estaba muy niño, y mi padre me tiene sentado en las piernas y está dando la reunión, y él tiene una muletilla en lo que está diciendo, que le dice a todo el mundo, ¿me entiendes? Le dice, porque nosotros señores, tenemos que cuidar los problemas, ¿me entiendes? Y cuando termine esto, hay que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Y yo parece que soy el único que capto que el me entiende ese se está repitiendo mucho, ¿no? Y entonces hay una parte que él dice, y así es como tenemos que llegar nosotros a donde tenemos que llegar. Pero no dice, ¿me entiende? Y yo grito, ¿me entienden? Y aquello provocó una risa que todavía hay amigos de mi padre que me dicen, ¿me entienden? ¿Me entiendes? Claro, la agarraste. Entonces, y yo me quedé también como diciendo, ¿y por qué esto dice? Yo no lo entendía, ¿eh? O sea, no con esa edad, yo no lo dije con la intención de hacer reír. Claro. Yo digo, aquí falta algo, ¿eh? Y es el, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Es eso, es un instinto. Es un instinto, sí. El humor es un instinto, sí. Sí, y de repente, bueno, aparece esto del circo en tu vida. Cuéntame, descríbeme ese circo en Cuba en los años 80, sumo yo. Una locura. 70, ¿qué era esto? Una locura. No, 90, no. 90. Fue ya en los 90. Los 90. Yo me gradué en el 91. Ok. Cuando el sueño mío era viajar en circo. Pero el circo nos cogió lo que llamamos en Cuba el periodo especial. Se acabó el campo socialista, Exacto. vino la crisis total. Y entonces todos los artistas de circo tuvieron que empezar a hacer cabaret. O teatro, cosas que no tuvieran que viajar, porque no había petróleo para viajar. Se acabó la carpa, se acabó todo. Y eso me obliga a mí a entrar en la comedia, dejar un poco la cosa del clown, del payaso, y empezar a hacer comedia. Empiezo a trabajar en uno de los cabarets más famosos que había en La Habana, que es el Copa Room del Hotel Riviera, un famoso cabaret en La Habana. Ahí estoy 2 años trabajando, pero la persona, el director artístico del show, era un tipo muy observador, un tipo interesante. Después me di cuenta que con una visión incluso medio capitalista, independientemente de que nosotros estamos viviendo en un sistema muy socialista, ¿no? Sí. Y él me dice, tú haces varias cosas, y yo quiero que tú hagas varias cosas dentro del show. No te puedo tener aquí haciendo una cosa porque yo lo que hacía era acrobacia y malabar y cosas así. Le digo, ¿qué tú quieres que haga? Entonces me dijo, tú no puedes hacer algo de comedia. Le hicimos un Charlie Chaplin, el partner que trabajaba conmigo hacía un Chaplin, yo hacía un policía, y ahí yo empecé a hacer cosas de comedia. Okay. De hablar con el público un poco, y eso me lleva. ¿Y el público era cubano? No. Eran turistas. Eran turistas que entraban los jueves de los aviones en Cuba y tenía un público muy fuerte jueves, viernes, sábado y domingo. Se trabajaba todos los días, menos el lunes. El único día que se descansaba era el lunes. Trabajábamos de martes a domingo. Pero martes y miércoles un poco flojo. Los jueves entraban los aviones de turistas y ahí entonces estaban un público a veces italiano, pero españoles, de Perú, México, mucho Latinoamérica. Sí, pero que probablemente entonces el Charlie Chaplin tenía un sentido porque era mudo, o sea, no tenías que utilizar mucho el lenguaje para comunicarte. Y el clown también. Sí. Hacíamos cosas de payaso que lo bonito que era eso, ¿no? Que tú no necesitas... Pero yo empiezo a hacer cosas habladas porque el público también era muy difícil encontrarse, cuando más un italiano, pero que te hablaba un poco español y no le importaba tampoco, que iba en Cuba, claro. Iba a buscar otra cosa también, ¿no? Sí. Y entonces, eso para mí fue un ejercicio tremendo, ¿no? Yo empecé en esa experiencia, que además no la tenía. Fíjate que yo siempre cuento que, por ejemplo, salgo de la escuela de circo y hacíamos actividades para un público muy selecto, que es un público de una escuela, ¿no? Y nos anunciaban con bombo y platillo. Decían, y ahora el partner que trabaja conmigo se llama Marcel y hacíamos un dúo que se llamaba Marcel y Tony. Y decía, y ahora con todos ustedes, Marcel y Tony. Y los aplausos eran apoteósicos. La gente, porque nos conocían, no porque fueron famosos ni nada. Cuando yo empiezo, nunca se me olvida esto, que fuimos a una actividad. Porque como empezamos a hacer como unos payasos modernos, ¿no? Ya no nos poníamos la nariz grande esa, sino que nos pintábamos, qué sé. Y los payasos ya no tenían nombre. O sea, que antes se llamaban Cartucho y Remolacha. No, éramos Marcel y Tony. Y me dice, estábamos en una actividad a punto de salir, y me dice el maestro de ceremonia, nos dice, oye, ahora detrás de este número le toca a ustedes. ¿Cuál es el nombre artístico de ustedes? Y yo le digo, no, Marcel y Tony. Dice, no, pero el nombre artístico
Digo, no, Marcel y Tony. Ese es el nombre artístico de nosotros. Y dice el tipo, ustedes no tienen nombre artístico. Digo, Marcel y Tony. Y dice, olvídense eso, déjenmelo a mí. Y se va el tipo. Digo, le digo a Marcel, ¿y esto es ¿a dónde va el personaje este, no? Olvídate de eso. Y bueno, se va el que estaba trabajando, el que estaba haciendo su número, sale este maestro de ceremonia y nos anuncia. Y dice tipo, bueno, señoras y señores, con todos ustedes, vienen de la Escuela Nacional de Circo, ellos son Chatarra y Mandarria. Y nosotros nos quedamos así como diciendo, ¿cómo? Bueno, y cuando salimos todo el mundo los conocía. Todavía gente también que me dice Chatarra, Mandarria. Pues no sabía ver quién es Chatarra, quién es Mandarria. Qué genial. Chatarra y Mandarria. La movida de esa persona que decidió simplemente bautizarlo sin pedir permiso fue medio genial. Olvídate de Genial. eso. Sí, sí, sí. Bueno, esos maestros de ceremonia tenían una escuela tremenda, entonces te inventaban los nombres. Claro. Tenía, exacto, una escuela. Bautizaban. Hay muchos artistas famosos que se bautizaron por maestros de ceremonia. Claro. Era parte del rol, probablemente, de ellos. Claro, Detectar el eso. arte de ellos era eso, bautizar artistas con un cierto nombre. Gracias a Dios, nosotros nos separamos rápido, Marcel y yo, le dijimos, no podemos ser Chatarra y Mandarria porque a mí ese nombre no me va. Pero fue una etapa bonita, ¿no? Y yo le agradezco mucho porque además la parte del circo dice que el payaso es el actor más completo. Es un poquito peligroso la terminología, pero es así. Porque el actor debe saber, lo más que sepa es beneficioso, ¿no? Nosotros damos clases de ballet, de folclore, de pantomima, de acrobacia. Éramos acróbatas, ¿no? Malabares. Entonces, cuando sales de ahí, damos clases de música. Entonces, cuando sales de ahí, sales con una formación de vedette como tal. Sí. Que la palabra vedette es para hombre y mujer también, no solo. Casi espectacular, ¿no? Era muy bonito. Y eso me ha ayudado un poco, ¿no? En la formación como tal, ¿no? De disfrutar el escenario de cualquier forma, ¿no? Sí, y es también bonito ver que independientemente de la realidad de Cuba y todo lo que sabemos que existía cuando vivías en ese momento y sigue existiendo ahorita, todavía había un oxígeno para desarrollo de expresiones artísticas y había algo ahí que bueno, te genera un buen recuerdo. Una parte, y te entró un poquitico de sed, tú dices, me voy a morir. Entonces, no comimos mucho, o sea, un almuerzo fueron unas sales hidratantes, otro fue un poco de limón, así, un almuerzo y la comida, era lo que habían 2 mujeres en la embarcación y ellas nos abastecían de lo que íbamos a ir comiendo, ¿no? Así estuvimos 3 días en ese proceso. No pasó nada. No fue, tú sabes, ay, tengo hambre, me voy a morir, porque teníamos comida ahí, ¿sabes? Y mucha agua, sí habíamos llevado mucha agua. Los barcos que pasaban, nos pasó una cosa tremenda, que veíamos un barco pasar y empezamos a enseñar, y no nos recogía. O sea, pasaban por delante de nosotros y nos dejaba. Wow. Dijimos, cabrón, ¿qué está pasando? Nos habremos muerto. Incluso una tarde nos cuestionamos si ya habíamos fallecido y estábamos viviendo en un limbo, ¿no? Y la gente no nos veían. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, porque nos vamos a ver loca acá. Cuando pase la próxima embarcación, no gritemos. Vamos a hacernos incluso los muertos, a ver si nos vienen a buscar, ¿no? Y entonces el martes, pasaron esos días, ¿no? Salimos un sábado y nos vienen a recoger el martes. El martes en la mañana vimos en la distancia, así en el horizonte, una espuma. Y empezamos, yo creo que es un barco, sí, no, que sea, hasta ya definitivamente vimos que era un barco de pesca, ¿no? Que venía. Le empezamos a hacer señas, nos tiramos todo el mundo en el piso, empezamos a hacer señas con un espejito que teníamos, a ver si el tipo, si eso resultaba, ¿no? Que nos viera. Y el tipo fue acercándose. Fue que nos tiró una foto, que hay una foto por ahí, y nos da comida. Nos pone le dijimos, no tenemos comida, teníamos, pero para que no nos dejara, porque dijimos, él nos dice, fíjate, están a 10 millas de Cayo Hueso. ¿Quieren seguir remando o quiere que les llamemos el guardacosta? Pero ya llevábamos 3 días remando. Le dijimos, no, llama el guardacosta porque ya no podía más, tenía las piernas quemadas del sol, Claro. del salitre. Y entonces él llama al guardacosta. Nos pasó una anécdota interesante, que cuando él nos pone unos tambuches con comida, mira lo que son, lo que es el latino, ¿no? El cubano en este caso también. Y tenía sándwich, tenía unas ziplocs, eso que le decimos aquí, unos nylon con espagueti y cosas. Nosotros empezamos a comer, y unas latas de Coca-Cola y Sprite. Nos tomamos la Coca-Cola y las tirábamos en el agua, ¿no? Entonces terminaste de comer y las tiraste, estaban en medio del océano, no veías nada alrededor. Pero a ellos, que tenían un yate tremendo de como 3 pisos, se le cae una lata de cerveza que estaban tomando y uno de ellos agarra una vara larguísima,
rescata esa lata y la tira en la basura. Y nosotros dijimos, venga, a ver, ustedes han visto lo que ese hombre acaba de hacer. Qué conciencia de este tipo en medio del mar. Cuando nosotros miramos alrededor, ya lo que nosotros teníamos era un basurero. Ya estaban todos los papeles en el piso. No, eso era. Y decía, entonces, disimuladamente tratamos de empezar a recoger para que el tipo no tuviera. Digo, ¿qué va a pensar este hombre de nosotros, no? Y entonces un poquito ahí tratar de recoger la latica y qué sé yo. Sí. Hasta que vino el guardacosta ese, pensamos que nos iban a traer para Miami. ¿Qué va? Eso, ahí estuvimos 2 días más, estuve 5 días al final en el agua. Estuvimos 2 días más navegando y terminamos en la base naval de Guantánamo, que es una base norteamericana que está en Guantánamo, en la costa oriental de Cuba. Y ahí estuve 1 año ahí en la base naval de Guantánamo después. Exacto, pero ¿llegaste en balsa a Guantánamo? No. Te agarró la guardia y te llevó. Entre 5 y 10 millas de Cayo Hueso nos agarra este pescador. Okay. Ahí nos trae el escampavidad, lo que le llaman el guardacosta americano, nos monta en el guardacosta americano y está 2 días más buscando balseros, porque era un éxodo que había una cantidad de balseros. Yo no te puedo nosotros nos pasaban por el lado balseros. Cuando yo salí no era Fidel Castro habló en ese tiempo que había muchas manifestaciones en Cuba, como la que está en Venezuela ahora. Primera vez que en Cuba había manifestaciones. Había ocurrido un hecho muy lamentable, que él había hundido un barco. Eso pasó en julio de 1994. Okay. Él había hundido un barco con niños. Habían como 21 personas dentro del barco y murieron niños recién nacidos. Él les dio con manguera y los hundió. Entonces, el descontento en Cuba fue apoteósico. La gente salió para la calle. Se llamó el maleconazo, se conoce como eso, porque fue en el malecón de La Habana. Y él se quedó un poco en shock, Fidel Castro. Nunca había visto gente protestándole en Cuba. Dijo, ¿esto qué cosa es? Claro, el tipo tenía una cabeza para el mal tremendo. Y él dijo, tengo que buscar algo que desahogue este furor de la gente. Y lo que hizo fue abrir las costas. Dijo, todo el que se quiera ir, que se vaya. Y ahí el cubano que estaba pensando en protestar, digo, mira, yo mejor me concentro en irme y no en protestar. Y entonces todo se calmó, la gente se dedicó a irse y ahí pasó casi 1 año de la gente yéndose de Cuba. Sí. Y entonces yo no salí, cuando yo salí, yo llevaba 6 meses preparando mi barquito. Sí. Cuando yo salgo yo no sabía eso, me entero en el medio del mar. Wow. Que veo una balsa por aquí y otra balsa por allá, le digo, a ver, ¿y esto? Y dice, no, todo el mundo está saliendo. Claro, tú tampoco le estás diciendo a todo el mundo que te vas a ir para el coño, estás ahí con tu gente cercana y como mucho. Mira, claro. Yo no le dije a mi papá que me iba. Mi mamá fue a despedirme, pero mi papá no, porque mi papá ya era mayor, tenía casi 80 años y yo no quería darle una vaina, que además fue fatal, porque yo me imagino que después lo que pasó cuando se enteró fue peor que lo que yo hice. Pero no estaba yo seguro si le iba a decir que me iba o no. Entonces decidí no decirle, para no, tú sabes, provocar nada. Pero muchos amigos míos ni siquiera le dije, porque tú no sabes después al final. ¿Quién te va a sapear? Claro. Porque esa paranoia existe en Cuba, que tú desconfías de todo el mundo. Sí, claro, está diseñado para eso. Está muy bien diseñado. Es una guerra psicológica. Pero así. Sí, o sea, infalible. Infalible. Y además que ha exportado. Sí. Conocemos esos métodos. Ok, entonces, cuéntame un poco lo de Guantánamo. Estuviste ahí como detenido por el gobierno de Estados Unidos. Es como, ¿cuál es ¿en qué estatus estabas? Éramos inmigrantes que supuestamente nunca íbamos a venir aquí a los Estados Unidos. Cuando llegaste a la base naval de Guantánamo, ahí no había nada, eso era un terreno de golf. Que nosotros nos pusieron los barbed wire, le dicen ellos, que son unas alambre de púas. Alambres de púas. Eso lo pusimos nosotros mismos, porque los guardias que estaban ahí no sabían ni qué es lo que iba a pasar con nosotros. Nos dijeron, ayúdenme aquí. Entonces nos estábamos encerrando nosotros mismos, ¿no? Poniendo la cerca que iban a hacer para encerrarnos a nosotros, ¿no? Ponen ahí la cerca, qué sé yo, y vamos a armar ahora las cabañas, eran unas cabañas. Entonces, como eran terrenos de golf, cada uno se hicieron campamentos. Cada campamento tenía como 3,000 refugiados cubanos. Al principio fue muy traumático, porque habían niños recién nacidos, habían familia, pero habían delincuentes también, porque vino de todo, ¿no? Entonces ellos fueron tratando de, todos los días en la mañana te despertaban una diana y te despertaba con una señora leyendo un comunicado que decía en inglés, ustedes no van a viajar nunca a los Estados Unidos. Que tú dices, esto bueno, la gola por el cuello así. ¿Por qué no hacen esto? No, todas las mañanas, 6 de la mañana, ese era el timbre. Qué tortura, marico. Era horrible. Y decíamos, ¿y esto qué? Entonces estamos en Cuba, ellos lo que querían era que regresábamos a Cuba, ¿no? Ese era el plan en esa época. Pero empezaron a venir gente de Miami a visitarnos y que nos decían, tengan paciencia porque se están haciendo gestiones a ver si ustedes pueden por fin llegar a los Estados Unidos, ¿no? Pero ahí estuvimos, nuestros padres no sabían
la vida de nosotros. Nosotros salimos en balsa. Mi madre estuvo casi 3 meses sin saber si yo estaba vivo o muerto. Wow. Porque además llegamos 33,000 cubanos a la base naval de Guantánamo. Se dice que probablemente más de la mitad se ahogó en el camino. O sea, un número bastante alto, tú sabes. ¿Y en Cuba sabían que habían tantos de ustedes de regreso en Guantánamo o no se sabía eso en Cuba? No se sabía al principio. Claro, era una incógnita. después se regó la Poco voz. a poco, Claro. la comunidad aquí en Miami empezó a publicar en los periódicos de acá las fotos, los nombres. Claro. Y entonces aquí la familia cuando Yeah. revisaba todos los días en el Nuevo Herald salía todos los días, no sé, 100 o 200 nombres. Y entonces si salía el tuyo, llamaba a la familia, oye, ya salió, está en Guantánamo. Entonces todo el mundo, y hoy, las fotos de hoy salió, no, hoy no sale hoy la foto de hoy. Mira, a ver, chequea mañana. Entonces todos los días era esa locura. Hasta que por fin se descubrió, mis padres descubrieron, oye, sí, bueno, está vivo. Está en Guantánamo, pero está vivo, tú sabes. Pero se metió, eso fue en septiembre. Yo salí en agosto, mi mamá se vino a enterar en diciembre que ya yo estaba vivo. Wow. Eso, yo creo que le sumé 10 años de vida y a mi padre igual, ¿no? Claro. Yo me imagino hoy que tengo hijos lo que tienen que haber sufrido, es una cosa horrible. Horrible. Y entonces ese proceso fue lento de poder ir acoplándonos en la base naval de Guantánamo. Nosotros terminamos haciendo un show de comedia allí, en la base naval de Guantánamo. Y pasaron cosas... Cuando dices nosotros, ¿quién más? Porque éramos un grupo de actores que nos conocimos allí, precisamente, eran 4 actores. Hicimos un show que se llamaba Zapatazo y lo hacíamos todos los sábados. Recopilábamos la información de lo que iba pasando en el campamento durante la semana y luego lo reflejábamos ahí con sketches, con cosas. Y la gente, eso se hizo tan famoso, tan popular, para que tengas una idea. Acuérdate que cada campamento tenía 3,000 personas. Un público de 3,000 gente muy envidiable. Yo creo que nunca lo he hecho. Entonces, Una residencia literal. pero todos los días yo salía a buscar el desayuno, ¿no? Y digo, salía porque como era un terreno de golf, como te dije, había unas lomas y abajo era donde estaba el comedor. Y ahí nos habían hecho un stage, una escenografía, ¿no? Se dice así. No, Un escenario. Un escenario. Pero no aprendo inglés, se me olvida el español. Un escenario. Y yo voy a buscar mi desayuno. Y cuando voy a buscar mi desayuno, veo que hay gente con los catres, donde van a dormir, que lo están poniendo frente al escenario. Yo voy y pregunto, porque a veces ahí fue Willy Chirino, Gloria Estefan, Celia Cruz, a hacer espectáculos y usaban ese escenario. Yo voy y digo, eso fue como un lunes, un martes. Le digo, oye, ¿quién viene aquí? Me dice, no, esto estamos haciendo ya cola aquí, esperando el show del sábado de ustedes. Y yo digo, ¿what? Digo, ¿en serio? Y dice, sí. Ya, o sea, la gente marcaba desde el lunes, o sea, puestos fijos para, no punto fijo es otra cosa, puestos fijos, puestos fijos para ver el espectáculo en primera fila. Y entonces yo digo, espérate, esto se ha vuelto un fenómeno acá, ¿no? Y la pasamos bien en ese aspecto. Hasta que después nos dimos cuenta que todo el mundo se estaba yendo y nosotros seguíamos escribiendo chistes, ¿no? Y nos reunimos y dijimos, oye, vamos a parar esto porque nos vamos a quedar aquí enyejados, vamos a ser los últimos que salgamos de Guantánamo. Y aquello fue... Y ahí hay anécdotas también. Yo estaba contando el otro día a un amigo que nos pasó una cosa tremenda porque dijimos... hicimos el show el sábado y dijimos, esto va a ser el último show que hacemos. Lo anunciamos incluso, ¿no? Le dijimos al público, señor, este es el último show que hacemos porque queríamos ponernos ahora para irnos de Guantánamo. Y entonces, hicimos el show, nos fuimos a la cabaña nosotros, y como el domingo, al otro día, nos va a ver unos personajes que habían ahí. Ya se habían creado ambiente, ya que era un pueblo, una ciudad, con todo tipo de personajes. Sí. Personajes, el tipo que vendía cosas, el tipo que traficaba con no sé qué. Y nos llegan unos personajes que parecían medio mafiosos, era Godfather, ¿sabes? Sí. Dice el tipo, buena, con 2 guardaespaldas y todo. Y entonces dice el tipo, ustedes son Zapatazos, el show de... Sí. Dice, ¿puedo hablar con ustedes? Yo, sí, claro, pasa para acá. Lo entramos, lo sentamos. Y los tipos, pero una onda de mafia, el tipo sentado con 2 guardaespaldas aquí al lado. Y nosotros, ¿qué pasa? Dice el tipo, no, que yo me enteré que ustedes no quieren hacer más el show. Y nosotros, sí, porque todo el mundo se está yendo y nosotros, dice el tipo, pero así, tipo, ¿qué tengo que hacer yo para que ustedes sigan haciendo el show? Y yo me quedo así y le digo, entonces le digo, ve acá, por curiosidad, pero ¿te gusta tanto el programa? Le digo, un fanático aquí, y dice el tipo, en mi vida he visto lo que ustedes hacen, ni me interesa tampoco. Digo, bueno, acá, ¿y por dónde viene esto? No sé, mira tú lo que es la cosa. Este personaje tenía un negocio que los sábados funcionaba, el negocio funcionaba los sábados. Entonces, como todo el mundo iba a ver el show, como yo te dije que era una loma, todo el mundo bajaba a ver el show, o sea, eran 3,000 personas viendo el programa, el show de nosotros.
La última cabaña se quedaba vacío. Todo el campamento se quedaba... Todo el mundo está entretenido haciendo otra cosa. Y ahí él tenía un negocio. Que era que en esa cabaña él ponía a una muchacha a bailar, mira tú, y cobraba, era como un gogó que tenía lo que decimos aquí, un strip club. Y entonces a él le interesaba que nosotros siguiéramos. Se desvirtuó una sociedad, ¿no? No. Mira, había una calle que le decían la calle 8, porque era tráfico, ahí te vendían cualquier cosa, una silla, un sillón, alguien que inventaba cosas. Había otra calle que le decían Las Vegas, porque eso era todo juegos. Pero los inventos se hizo un museo, hay un museo en Cayo Hueso con los inventos lo que se produjo ahí en la base naval de Guantánamo. Se hicieron unas mesas de billar, de jugar billar. Sí. Pero mira tú, mesas, tú sabes que las mesas de billar tienen los huecos, pero hay algunas que tienen huecos y se queda ahí la pelota, hay otras que la pelota rueda y viene hasta acá. Sí. Así lo hicieron. Con una calidad tremenda, ¿no? Y tú decías, pero ¿y cómo hicieron esto? La madera, los pallets con los que venían el desayuno todos los días, ellos fueron rescatando esos pallets de madera y los iban guardando. Con eso armaron la mesa, carpinteros que habían ahí espectaculares. Claro. El paño eran las frazadas que nos daban, porque eso es una zona desierta. Eso por el día hacía mucho calor, pero por la noche hacía mucho frío. Entonces nos daban una frazada bastante gorda. Con eso hicieron el paño de la mesa de billar. Los palos de billar eran los palos de escoba, que ellos lo habían afilado. Las pelotas, te dije que eso era un campo de golf. En las pelotitas de golf que estaban en la hierba, ellos agarraron esas pelotitas y la pintaban con una cosa que nos daban en la comida, que eran unos refrescos, ¿cómo se dice? Polvito. Sí, claro. Sí. Instantáneos. Con eso que eran de colores, ellos pintaban, le hacían la decoración y pintaban las pelotas, le ponían sus numeritos, qué sé yo. Volvemos al tema de la creatividad, ¿no? Pero ahora voy aquí a la parte más espectacular de todas. Esos juegos que tenía la mesa, es decir, cómo la pelota corre hasta aquí. Los baños son los baños portátiles que tú ves acá en las construcciones, que son plásticos, ¿verdad? Sí. Esos baños tienen un tubo que sube para aliviar un poco el mal olor, ¿no? Esos tubos ellos lo quitaban, ¿ok? Y lo picaban y con calor hacían la forma para que desde allá, por debajo de la mesa, hacía el recorrido del túnel, el canal, para que la pelota cayera allá, terminar aquí. Los guardias americanos que veían aquello decían, ustedes están locos. Ustedes se van a quedar aquí toda la vida porque ustedes lo que han hecho aquí es que ahí fue cuando la gente dijo, paremos porque esto se pone feo, tú sabes. Las ganas de vivir, ¿no? Las ganas de vivir y de mejorar. Sí. Eso es lo interesante que tienen nuestros pueblos, que le han frenado. El cubano, yo digo, es mi esperanza que tengo. Hay quien dice aquí que cambiar el régimen y matar el hambre en Cuba va a ser una cuestión de una semana. Sí. Una semana se mata el hambre, ¿no? Porque darle un poquito de libertad al guajiro, al campesino, y te va a empezar a producir de sobra. Pero la mentalidad va a ser muy difícil cambiarla de un día para otro, ¿no? Sí. Yo soy más optimista en el sentido de que pienso que todavía nosotros, no sé si es por un problema de la sangre, pero tenemos un deseo de crear cosas y de prosperar, que yo a eso me da un poco de aliciente todavía de que podemos hacer algo bien hecho, ¿no? El ejemplo, yo digo que lo más duro que nosotros le hemos hecho a los regímenes que nos han tocado es Miami. Sí. O sea, la prosperidad de la ciudad de Miami es el golpe más duro que ha sufrido el régimen chavista y el régimen de los Castro. Sí, por eso lo mencionan tanto. Claro, porque les duele. Les duele. Sí, ver lo que era Caracas, lo que era Venezuela, lo que era Miami antes, en los años 50, y ver lo que es hoy. Sí. Dos Miamis distintos. Pero, sí. Por favor. El Miami de hace 20 años era otro. El Miami de hace 20 años era otro, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Sí. Si están las condiciones políticas, hay que ponerlo así, ¿no? Para que eso pase, ¿no? Ya que mencionas a Miami, ¿cómo llegas a Miami? Al final, ¿cómo es ese Claro, ¿cómo sales de Guantánamo? Bueno, ¿ya cuánto te ofreció el mafioso? El mafioso ofrecía, creo que era $2 por show, porque además... Un show gratis a la semana. Claro, güey. Puedes pasar. Decía, yo les voy a dar $2 a la semana para que hagan el show, que eso, porque el dinero ahí no tenía valor, ¿no? Claro. No, yo, fíjate tú, esto también es otra historia tremenda. Yo me empato con una muchacha en Guantánamo. Empezamos con una relación de noviazgo, ¿no? Y ella tenía una niña, tenía su familia ahí, tenía el hermano, tenía una niña. Y lo primero que empiezan a salir de Guantánamo son los niños. Después los ancianos, las personas enfermas, o sea, como por escalafón. Claro. Yo hubiese sido el último. De último en la lista. Yo, la lista, un muchacho de 20 años con salud, comediante, y está haciendo chistes el día entero.
este se pudre aquí, ¿no? Ahora, nosotros empezamos a hacer, con esta muchacha me dice, vamos a tratar de salir, pero vamos a hacer que tú decir que tú en Cuba, nos habíamos conocido ahí, que tú eras el padrastro de la niña desde Cuba y que la niña te necesita. Ese era el plan, ¿no? Ahí tuvimos que aprendernos todo, porque en la entrevista de inmigración es una película. Claro. Inmigración te preguntaba, fíjate lo que hacían. Ibas tú de inmigración con la pareja tuya y te decía, tú ven, tu pareja se queda allá. Y a ti te hacía preguntas, pero preguntas de, por ejemplo, ¿cuándo ustedes se conocieron? En la casa tú tenías bicicleta, porque los tipos de inmigración estaban informados de las cosas en Cuba. La bicicleta ustedes la amarraban con candado y la dejaban en el patio. Fíjate tú detalles así, ¿no? Claro, Dime claro. un regalo que tú hiciste a ella que a ella no se le va a olvidar. Después que tú le dabas cierto tipo de datos, te decía, siéntate para allá. Y ahora venía ella y le hacía la misma pregunta. Ya como sabíamos cómo es el proceso, nosotros estudiamos, teníamos unas libretas así de estudiar todo. Incluso Se conocieron más de que realmente... Sí, fue una cosa. Por eso digo que es de película. Porque nos inventamos incluso cosas que no existieron, ¿no? Obviamente. Cómo nos conocimos, el primer regalo que le di, qué había en la noche de boda, cosas, quién nos presentó, cómo nos conocimos, todos esos detallitos. Cada vez que se nos olvidaba algo, volvíamos ahí a repasar. Dijimos, si nos preguntan algo que no hayamos estudiado, decimos que no nos recordamos, ¿ok? Incluso a veces a la niña la traía también, gracias a Dios, la niña que tenía como 7 o 8 años, tenía una chispa tremenda. Y ella dijo, yo no me acuerdo de nada. Y bueno, como no lo pueden torturar, aquí hay mucho cuidado con los niños, le decía, bueno, vete para allá, la niña esta no quiere colaborar. Pero nos pasó, fíjate, y pasó esto interesantísimo. Me aceptan a mí. Puedo convencer a inmigración de que yo soy el hijo, el padrastro de la niña. Pero cuando llega en la madrugada, te separaban al lado de la cabaña tuya y daban los nombres y te decían para el aeropuerto a las 6 de la mañana y ya venías para acá, ¿no? Y se paran en la mañana y leen al lado de la cabaña, fulano tal, menganita tal, Tony Benítez. Dijo, wow, pero no mencionan el hermano de ella. Y era o sea, yo dije, mira, no puede ser. No podemos dejar a tu hermano aquí. Y aparte, yo con una vergüenza tremenda. Claro, sí, me voy a ir yo ahora y el que sí tiene derecho a irse se va a quedar. Era una situación muy, muy difícil. Pero esa muchacha, el padre de ella, Patricia Torres, el apellido de ella, el padre de ella era el general de la base naval de Guantánamo del lado cubano. De Cuba, del gobierno cubano. Y ahí estaba el general de la base naval de la parte americana. A mí lo único que se me ocurre es decir, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar una carta aquí media loca. Vamos a decir, llamamos a una de las personas que estaban en la base y le dijimos, necesitamos que le digas al general de la base de aquí que aquí está la hija del general de la base naval de Guantánamo del otro lado. Esa misma noche, todo eso pasó así una noche. Y él dijo, voy a ver qué puedo hacer. Y tal vez el tipo ni le interesa. A mí qué me importa eso. Muchacho, al rato en la noche, eran 11 de la noche, nos mandan a buscar. Oye, el general quiere que ustedes vayan a la oficina de él. A esa hora nos recibió, 11 de la noche. Llegamos ahí, el tipo nos brindó ahí, oye, mira, ustedes tienen aquí, ¿qué quieren tomar? Había whisky, qué sé yo. Y ese tipo, cuéntame, ¿cómo es eso? El tipo estaba encantado de la historia, de conocer a la hija del contraparte, claro. del otro lado. Y le decía, ¿cómo es ustedes? ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuándo? Nosotros, no, imagínate. Ya. Y bueno, ahí pasamos la noche con el tipo. Contando historias. Y al final el tipo nos dice, ve acá, ¿y por qué ustedes quisieron contarme esto, no? Y le contamos la historia. Le digo, mira, lo que está pasando es esto. Nos estamos yendo todos. No le dijimos que era mentira lo de la historia de la niña. Pero le dijimos, pero se nos está quedando el hermano, mi cuñado, se está quedando. Y entonces él me dice, déjame ver qué puedo hacer. Eso fue como 1 de la mañana, salimos ahí. Nos fuimos para la cabaña, al campamento, nos acostamos a dormir. Y a las 4 de la mañana había un tipo al lado del campamento leyendo los nombres. Y ahora sí leyó el nombre del cuñado. Y nosotros dijimos, wow. Y ahí nos montaron en un avión, que fue el avión de los Marlin, aquí de los Florida Marlin, un avión pequeño que tenía, un avión privado, y en ese avión vinimos de Guantánamo para acá. Así que al final llegué aquí a Miami en avión. Qué increíble En avión privado. Un avión privado. Primero, qué increíble la historia, ¿no? No es una historia que uno le desea a nadie tener que vivir, pero sí, no deja de ser increíble. Brother, sí. Y bueno, te felicito por haber llegado a Miami. Y tu vida obviamente cambió, ¿no? Total. Yo fíjate que yo siempre digo que las madres son las que nos traen al mundo, ¿verdad? No, mi mamá, yo digo siempre que me trajo a la vida. Al mundo llegué yo cuando llegué aquí a Miami. Ahí cambió radicalmente todo. O sea, empezamos... Primero, importante hablar de lo mencionaste varias veces, la comunidad cubana aquí en Miami ayudando y gestionando
y siendo parte del apoyo que necesitas, no solo para sacarte de ahí, sino para recibirte, ¿no? Total. No, yo creo que se ha creado acá en Miami, gracias a Dios, ¿no? Sobre todo la comunidad cubana, ya era tradición también, porque desde el inicio de Fidel Castro, del 59, han llegado acá distintos tipos de cubanos, vamos a llamarlo así, porque con distintos tipos de educación también. O sea, por eso te digo, hablábamos antes que una de las cosas que más nos duele y me preocupa a mí, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ya nos ha pasado a nosotros, llevamos 60 y tantos años en Cuba, es que hay generación ya que nació. O sea, el tema de Hugo Chávez hace 20 años, ¿no? Claro. 24 años ya va a ser. Años. Entonces, ya hay una persona de 20 años nació dentro del sistema. Sí, Entonces, no conoce qué hubo antes. Es muy difícil, aunque tú se lo estés diciendo, es lo que él ha vivido, es lo que ha visto. Y para él esa es la normalidad. Y es muy complicado, ¿no? Es la anécdota de la cueva de Platón, ¿no? Esto es lo que veo y esto es lo que tengo, ¿no? Y entonces eso es lo que nos ha pasado en Cuba, que es eso es lo normal. Esa indiferencia de decir, esto es lo que yo tengo. Sí. Yo lo que quiero aquí es mejorar un poquito, que me den un poquito de algo y yo con eso estoy feliz. Y es lo que nos ha lastimado y es lo que se ha hecho que se ha institucionalizado y normalizado. Una situación que parece que ya hoy a algunos cubanos les parece que es lo normal. Sí. No salir de Cuba. Ahora los cubanos están saliendo. Sí. Nunca en los años, la autorización, cuando yo salí de Cuba, estaba prohibido viajar fuera de Cuba. Claro. A no ser, era un privilegiado, porque era artista. Pero tú te podías pasarte toda la vida, diciendo, mi sueño es viajar, como le dijo a alguien un día en televisión, yo quiero viajar a Bolivia, a ver dónde cayó el Che Guevara. El cubano no tenía derecho a hacer eso. No tienes ningún derecho. Tú no puedes salir de Cuba, estaba prohibido. No tenía derecho a leer el libro que te diera la gana. Tú te podían encontrar. Hay una película famosa que se llama Fresa y Chocolate. Increíble. Que tú decías, ¿qué tú estás leyendo? Cabrera Infante, que era un escritor. Si te cogen con eso aquí. Sí. Tú decías, pero cosas más locas. Entonces, a ese nivel, nosotros digamos, todas estas generaciones que llegaron acá, desde a partir de ahí, desde los años 60, las primeras que llegaron, que sí tenían una mentalidad un poco más, sabían lo que era el capitalismo, sabían lo que era prosperar a través de la libertad económica, ¿no? De la libre empresa, y esos prosperaron. Esa generación, casi toda esa generación de los años 60, hoy en día, yo conozco muy pocos que no son gente muy próspera, sí, que hicieron mucho dinero. Luego vino la generación de Mariel, que fue en los años 80, que tenía un poco de todo. Tenía de aquello y tenía de gente que habían nacido con... Y luego vino el otro éxodo grande, que fue este del 94. Además que no ha parado de llegar, ¿no? Claro. Pero esos distintos éxodos, personalidades, vamos a llamarlo así, ¿no? Han formado acá un melting pot de mentalidades, ¿no? Dentro de la comunidad cubana. Pero todo siempre con la cosa de... Yo nunca he recibido un rechazo ni una de no te voy a ayudar, tú sabes. Nunca. Ni yo creo que exista, ni siquiera ahora, ¿no? O sea, y sobre todo el que viene a pedir con ímpetu de salir adelante, ¿no? Tal cual. Yo creo que lo bueno, lo positivo que tiene Miami es eso, ¿no? Sí. Y ahora, llegas a Miami, tu misión era... circo, comedia, ¿estabas todavía ahí o tuviste que empezar de cero? No, empezar de cero. Sí. Yo tengo una anécdota también triste desde el punto de vista de una familia. Tengo un tío que está muy bien económicamente, y entonces cuando yo llego, él muy sabio, aparte que yo ni conocía cuando llegué aquí, ¿no? Lo conocí aquí porque él se había ido de Cuba antes que yo naciera. No sé, en el 72, él se había ido de Cuba en los 60. Y entonces cuando empezamos a hacer relación, me enseñó a manejar, me dice... sobrino, yo tengo un plan para ti. Yo te puedo hacer rico, me dice él, en 5 años. Yo tenía un plan de abrir un supermercado, quería que yo lo administrara. ¿Tú sabes lo que yo le dije? Yo le dije, digo, con todo el respeto, yo tengo mi plan también de aquí. Y me dice, ¿cuál es tu plan? Digo, yo soy actor, yo quiero hacer teatro. Y me dijo, no, eso hay que respetarlo. Me dice, como diciendo... Sí, weón, dale. Agarra, dale, vete a hacer tu... Mira, a mí nunca se me olvidó eso. Como la conversación más ingenua, más estúpida y la que yo más me avergüenzo en mi vida. Porque digo, qué estúpido fui yo. Porque, claro, tú llegas acá con 21 años, tú piensas que ya tú eres una persona... Con una inmadurez de 21 años, tú piensas que ya tú eres viejo, ¿no? Sí. Y no te das cuenta que con 25 años todavía eres un niño, incluso con 30, con 35. Entonces tú dices, pero qué tonto, ¿no? Hubiese yo tenido una estabilidad económica y luego me hubiese puesto a hacer todo lo que
que yo quería. Claro. Pero bueno, es parte también de la experiencia, ¿no? El golpe que te quieres dar. Sí, no, y a esa edad uno quiere seguir su corazón. Claro, yo lo que pasa es que, gracias a Dios, siempre he dicho que yo lo he hecho todo siempre, Eduardo, con pasión. O sea, yo, fíjate que digo que yo quiero dos cosas. A esta altura de mi vida yo defino rápido las cosas que quiero y son dos. Una, pasarla bien y ganar dinero. Exacto. Bueno, Entonces, suena bien. Suena bien, ¿verdad? Sí, Entonces, esa es mi filosofía. Yo estoy en un lugar y nos estamos divirtiendo. Tal vez si no estoy ganando buen dinero aguanto un poco, pero después al final digo, no, yo necesito, y viceversa. Estoy ganando mucha plata y no me estoy divirtiendo y tampoco aguanto mucho, ¿eh? Sí. Arranco y me voy. Entonces, mi vida ha sido así. Yo he estado en lugares que he disfrutado. Empecé en teatro, aquí a raíz de esos años, los años 90, llegué en 95, porque tuve un año en Guantánamo. Claro. Llegué aquí en 96 y me puse a hacer teatro. Aquí había un grupo que se llamaba Prometeo, teatro dramático. Me gusta el teatro dramático como tal también, ¿no? Como actor. Y ahí conocí, no tenía trabajo, conocí a un señor Carlos Arditi, que es un escenógrafo muy bueno del cine cubano, y él estaba haciendo escenografía para el teatro. Le dijo, oye, necesito trabajo de carpintero, lo que haga falta. Y me dijo, mañana llégate al canal 2, al WPBT, que es el Public Television de aquí en Miami, y ve a mi hijo ahí, Douglas, y él te va a dar trabajo. Y ahí empecé, estuvo 4 años en Canal 2 y aprendí de todo, aprendí televisión, o sea, Claro. cámara, y me fui a hacer otras cosas ya, porque el Canal 2 es un canal público. Y ahí estuve 4 años. Salí de ahí, me fui para Telemundo, estuve un tiempo haciendo cosas en Telemundo. Ya ahí empecé ya con la Pero cosa. cuando decías cosas de producción, ¿no? Escenografía. In between. Ok. Había un show, por ejemplo, me fui, cuando entro a Telemundo, había un programa que se llamaba Chat, que estaba empezando la cosa de los canales digitales, canales de televisión digitales. O sea, que estaba el canal de aire y estaba un canal digital. Entonces empezaba, Telemundo tenía un canal, creo que lo tiene todavía, ni lo sé, pero se llamaba Mundos. Okay. Y ese mundo tenía un show que se llamaba Chat, que era un show más juvenil, qué sé yo. Y yo ahí empecé a hacer cositas con ellos, de cámara, de salir y qué sé yo. Después me puse a escribir. Y ahí empiezo yo con la cosa más de voy a escribir para radio aquí en Miami. Había un comediante, en Miami digo había, porque lamentablemente con el coronavirus se nos fue Eddie Calderón, un excelente imitador, comediante cubano. Y Eddie nos conocemos y él me dice, tú escríbeme algo para la radio. Y él tenía un programa que se llamaba La Timba de la Mañana. Y yo empecé a escribir para él, para la radio. Y ya yo ahí empiezo a entrar ya en la parte de la escritura. Claro. Empecé a escribir para Sábado Gigante con Don Francisco. Okay. Me empiezan a usar también en los sketches de Sábado Gigante, hacía ya cosas de comedia. Hasta que hacemos un show, yo hago un noticiero humorístico, temas políticos, se llama Antena Paranoica, y con otro amigo, y ahí empezamos ya yo a salir más en cámara, ¿no? Hasta que tengo mi show, Caracol, ya de los 2000 ya, ¿no? Caracol Televisión acá, que tenía un canal aquí que se llama Gente B, Canal 8, y entonces ahí hago un late night, como tal, el primer late night que tengo, ¿no? Como tal, así con banda. Y tú llegas a la idea de hacer un late night porque era la oportunidad que había o porque estabas viendo late nights y eso te influenciaba. ¿Tú no yo tenías... desde que llegué acá consumí televisión. Yo digo que soy un poco antiguo. A mí me gusta la televisión de los años 50. Yo me consumí todos los shows aquellos de I Love Lucy, que fueron los primeros sitcoms que se hicieron acá en los Estados Unidos. Johnny Carson, incluso antes de Johnny Carson, es un poco la historia de la televisión, porque la gente me dice, pero bro, tú eres medio... porque te gustan las cosas viejas, ¿no? Sí. Pero eso ha sido una televisión maravillosa en esa época. Claro. Y había, antes de Johnny Carson, había un tipo que se llamaba Steve Allen, que fue el que creó... Hablamos de él hace poco. Ah, sí. bueno, fue el que creó el late night. Primero, sí. Lo que pasa es que estuvo porque era una persona, yo digo un poco como yo, en el sentido de que es un poco inestable. Entonces él lo que le gustaba era otra cosa, escribir y qué sé yo. Y dejó eso y Johnny Carson lo sustituía. Sí. Y Johnny Carson es la histórica, tuvo 30 y tantos años con el show. Y entonces yo todos esos programas, yo los consumía, me encantaba. Yo compraba los casetes aquellos que estaban y los veía 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en la casa, ¿no? Y ahí empezó a coger, yo no sabía, tú no sabes nunca dónde estás agarrando el músculo. Claro. Y entonces cuando me dan la oportunidad, nosotros nos presentamos, yo no presenté nunca un late night en Caracol, yo presenté otro programa. Pero cuando voy a Caracol, el productor que había ahí me dice, ¿y a ti no te importaría hacer un show con este estilo? Y cuando voy al estudio, es un estudio enorme, enorme. Y yo digo, ¿esto qué cosa es? Y me dice, es como un late night lo que queremos hacer. Digo, hombre, y si no te importaría tener una banda. Pero tú me fíjate que decía, esto es una cámara junta. ¿En qué está esta gente? Dice, porque tenemos una banda aquí que era muy bueno, Marlo Rosado, con un músico puertorriqueño espectacular. Y me dice que él nos hizo los jingles del programa y le dijimos que si un día
íbamos a hacer un show, él iba a hacer la banda. Le digo, hombre, pues venga para acá. Y actores puedes tener. Digo, dígame todo, enséñame el menú completo porque si no me voy a quedar. Y ahí empecé a hacer ese programa. Nos fue súper bien porque ya tenía... Incluso yo decía, contra, nunca habíamos visto un programa con el estilo aquí en Miami, ¿no? Claro. Y digo, bueno, es que es lo que yo he consumido durante todo el tiempo que estaba acá. Entonces manejaba bastante bien, sin querer, fíjate, el concepto de cómo empieza, a dónde vamos, los segmentos de buró, todas esas cosas yo lo manejaba tremendamente bien. Incluso el estilo de chiste, que era diferente. El monólogo, sentarse en la mesa, la noticia con el punchline, esas cosas las manejaba y me gustaba. Y una pregunta, porque obviamente estando en Cuba, el humor político no existía y por más de que estuviese en tu cerebro no salía de tu boca o si tenías cuidado. Y entonces lo que estabas haciendo eran otras cosas, pero obviamente te veo ahorita y veo lo que haces y es casi imposible escuchar a un comediante cubano en Miami que no tenga algo de humor político claro, en su repertorio. Eso simplemente floreció en ti apenas te sentiste libre. Yo creo que lo teníamos, nosotros lo que hacíamos en Guantánamo ya era humor político. Okay. De hecho, nosotros le pusimos zapatazo al show porque era el zapatazo que le queríamos dar. Incluso alguien nos pintó, había un caricaturista ahí en el grupo de Guantánamo que pintó detrás del escenario una caricatura de un gusano dándole una patada con un zapato gigante a Fidel Castro en la naca, ¿no? Así. Entonces por eso le llamamos zapatazo. Había un programa famoso en Cuba en esa época que se llamaba Sabadazo. Entonces era como una parodia de ese programa. Pero ya entrábamos yo empecé a hacer un noticiero allí y era con... acuérdate que era jovencito, ¿no? Tenía 10 y tantos años, pero ya empezamos a jugar ya con lo que pudiera haber después conceptualizado como un humor político como tal, ¿no? En Cuba todo es político. Sí. Habían cualquier cosita que tú dijeras en Cuba siempre tomaba una connotación de cuidado. Y como era lo prohibido, siempre la censura estaba ahí. Yo recuerdo que yo hacía un chiste, tuve una vez invitado a Bailey y le dije, yo participé en Cuba en un concurso que se hizo de chiste político. El primer lugar le metieron 25 años en la cárcel y el segundo y el tercero lo están buscando todavía, ¿no? Porque ellos preparaban esas cosas de ver. También había un dicho que decía que Stalin le encantaba colectar los chistes que se hacían en su contra y la cabeza de los chistosos también, ¿tú sabes? Entonces eran... lo primero que ellos persiguen en regímenes como los que nos han tocado a nosotros es precisamente el humor, ¿no? Sí. Porque el humor los desnuda y ellos quieren ser la persona sagrada esa. Fíjate, los intocables. Yo ahora estoy viendo una cosa y yo digo, caballero, el pensamiento, la genialidad malévola de Fidel Castro era tan grande que tú sabes que Fidel decía una cosa que a él no le gustaba y lo estoy viendo por lo que está pasando en Venezuela. La gente tumbando las estatuas. Sabes que Fidel prohibió que le hicieran estatuas a él. Y lo decía por eso también. Decía, no, porque es un símbolo después ver esa estatua caer, ¿de acuerdo? Entonces, en Cuba no hay estatua porque él prohibió la cosa de las estatuas. O sea, hay fotos por todos lados y vanagloriarlo él era, tú sabes, en los periódicos la primera foto que salía era la de él, pero no estatuas. Sí. Porque venía con esa cosa de decir, yo lo tengo bien claro cómo va esto. No quiero ver estatuas mías caerse, tú sabes. Claro. O sea, que acertado. Mente malvada, pero mente al final, ¿no? Mente malvada. En la biografía de Fidel Castro se escapa un detalle interesantísimo. Yo tengo un amigo que ha escrito libros sobre la vida de Fidel Castro, que Fidel Castro estudió leyes en la universidad, pero la parte de las leyes que él estudió, que nadie ha reparado mucho en eso, es una cosa que se llama antropología jurídica. Era lo que a él le gustaba y lo que le fascinaba estudiar. Búscate, cuando tengas un chance, entren a donde sea Wikipedia, busca qué cosa es antropología jurídica, que es una rama dentro de la jurisdicción, dentro de la carrera de leyes, ¿ok? Estudia la manipulación de las masas. La antropología, bueno, te lo dice, ¿no? Antropología, estudia cómo es el efecto de las leyes sobre la reacción de las personas en el pueblo. Sí. Y eso es lo que él estuvo obsesionado, que a mí siempre me llamó la atención, porque Fidel Castro llegó con 33 años a poder. En el 59, fíjate que él tenía 33 años. Y dice, coño, una persona siempre me llama la atención cómo este tipo lo tenía tan claro, cómo hacer las cosas, cómo entrar con violencia para seguir implantando la violencia con solamente 33 años. ¿Por qué no se equivocó el personaje, no? Y es que lo tenía muy claro. Venía desde muy jovencito estudiándose todo la fórmula. Sí. De cómo llegar a implantar un poder, implantar el miedo en la sociedad. Y es que está obsesionado con el tema del cuidado ese de cómo lo que yo hago va a impactar en la sociedad. Por eso, mi caso, que por ejemplo, a mí no me dejan entrar a Cuba.
pero yo no hice nada en Cuba. Digo, ¿y por qué yo estoy en una lista? Por eso no pude ir a ver a ni a mi mamá ni a mi papá. Yo sé ahora, porque ya no lo he intentado nunca más. Pero en esa época no me dejaban. Había una lista que me decían, si te montas en el avión y llegas a Cuba, te van a virar para atrás. No lo hagas, no te dejan entrar. Y yo decía, ¿pero por qué? No había una explicación lógica. Porque una de las cosas que hizo fue, incluso fusilaba al principio, pero había un detallito. No podía saber por qué estoy fusilando. Porque tú decías, bueno, fusilamos a los que estaban con Batista. No, porque entonces tú decías, bueno, yo nunca estuve con Batista, estoy libre. Estoy tranquilo. No, no puedes estar tranquilo. Te puedo agarrar un día, te puedo mandar, te puedo fusilar. Y dice, ¿por qué? No te voy a decir. Porque ahí donde estoy, ahí donde creo yo el terror. Exactamente. Que tú no sabes si te van a matar. Dice, pero ¿me pueden matar? Oh, facilito. Pero yo no he hecho nada. Dice, no me interesa. Entonces, cuando tú ves todo ese fenómeno psicológico, social, te das cuenta la maldad de estos personajes por dónde va. ¿Cómo llega? ¿Cómo se apoderan de ese poder? Y lo que te estoy diciendo. ¿Cómo llegamos nosotros a aceptar semejante cosa en nuestras sociedades, ¿no? Sí, que se nos cuelen estos tipos. Sí, es un proceso lento a veces, ¿no? Muy lento, sí, claro, sí. Porque es de generaciones. Por eso ellos atacan las escuelas, es lo primero. Sí. Por eso nosotros, el adoctrinamiento empieza de niñitos. Nosotros teníamos que decir todos los días en los matutinos en la escuela, se paraba una persona en la escuela de 500 estudiantes y decía, pioneros por el comunismo. Todos tenían que poner la manito aquí y decir, seremos como el Che. Seremos como el Che. Eso era diario. Tú decías, nosotros decíamos, seremos como el Che, como diciendo, tapa. Yo no caía ni quién era el Che, ni seremos, ni nada de eso. Pero lo decías. Claro. Se te iba quedando en el subconsciente, tú sabes. Increíble. Increíble. Entonces, volvemos a Miami. Estás libre. Ya estoy libre. Ya estás libre. ¿Y en qué momento sientes que te empieza a ir bien en la comedia y que dices, ok, puedo vivir de esto en este país? Yo creo que desde que yo empiezo a escribir para ese show que te dije de radio, que empiezo a ver 2 pesos, o sea, veía amigos míos que estaban trabajando en otras cosas y yo digo, caramba, yo estoy en la casa, estoy creando, estoy escribiendo y me están pagando. Y uno empieza a descubrir también que te quieren. Eso es un dato tremendo, ¿no? Porque cuando tú eres bueno en algo, tú lo respiras rápido. Basta nada más que te digan, te escuchen cantar y te digan, oye, ¿tú eres barito? No. Que tú dices, nunca pensé cantar. Y dices, no, pero espérate, ya esto me encanta, ¿no? Sí. Entonces, es igual, ¿no? Yo empiezo a escribir y esto va a ser un hobby. Déjame no dejar lo que hago por la derecha, porque si no, no voy a poder comer. Pero de pronto me reúnen con el dueño de la estación. En ese tiempo me citan una que era Raúl Alarcón, el padre de Raulito, que hoy tiene aquí SBS. Y él me dice, no, es que he visto tus cosas, me gustan mucho lo que estás haciendo. Entonces digo, bueno, pero ¿y cuánto quieres ganar? Me empiezan a hacer preguntas que yo no había escuchado antes. Claro. Digo, ¿y cómo es esto? Yo no tengo ni idea qué hay que pedir. O sea, esa parte que te decía, yo no sé si pedir mucho porque quiero que el trabajo se me dé. Entonces tenía hasta temor, ¿no? Y ahí yo rapidísimo digo, espérate, porque yo creo que se puede vivir de esto. Era difícil en esa época porque Miami tampoco tenía un mercado muy grande de televisión ni de radio. Lo que tenía era Univision, estaba Don Francisco Mario, era quizás lo que mejor pagaba en ese tiempo, que te pagaba por sketch. En esa época, por sketch que tú escribieras, te pagaba, no sé, $600, $700, que eso era tremendo, ¿no? Yo decía, bueno, le hago 4 sketches y ya aquí tengo un dinerito bien. Después por actuación te pagaba también, bonito. Después vienen los contratos ya en televisión. Y ya empieza también la cosa que decir, bueno, espérate, ahora yo también quiero hacer cosas como actor, ¿no? Claro. Como tal. Y a mí me pasa una cosa también curiosísima, que yo, como yo venía del circo y de hacer cosas de teatro, yo le digo a un productor argentino que había en el Canal 41, le digo, oye, quiero empezar a hacer cosas, pero además de escribir, quiero empezar a hacer cosas en escena. Y él me llama y me dice, almorzamos, me llevó a almorzar y me dice, Tony, te voy a decir una cosa. La peor cosa que le puede pasar a uno es equivocarse en el talento. Tú eres genial escribiendo, pero yo no te he visto nunca en escena y tienes que tener cuidado porque veo mucha gente que fracasa. Y yo me quedé así, yo dije, yo creo que llevo demasiado tiempo escribiendo y se me ha olvidado y este hombre nunca me ha visto que yo, o sea, he tenido un teatro lleno de gente y la gente se ha estado riendo y ha disfrutado por 1 hora o 2 horas que dura un espectáculo. Claro. Pero ahí me cuestiono, ¿no? Me llama la atención mucho porque digo, por eso le digo a los jóvenes, sacan y hagan, porque si no, nadie te va a entender, nadie te va a conocer. Claro. ¿Qué pasó con ese productor? Él me dice eso, que a mí me dolió, fue como... porque me dijo, no te voy a dar oportunidad para que salgas, sigue haciendo lo que está haciendo, sí, que es lo que yo te necesito.
Tiempo después, él se fue para Argentina. Regresa a Argentina como 3 o 4 años después de eso. Y ya yo empecé a hacer cosas acá en Miami. Cogí un nombre en la ciudad de Miami. Y me llama a almorzar igual. Nos fuimos a Versailles aquí en Miami. Y me dice, viene con como con 7 o 8 libros así, de obras de teatro. Y me dice, tengo la autorización este es el autor más famoso ahora mismo en Argentina. No recuerdo el nombre del tipo, del autor. Me dice, pero todas estas obras tengo autorización para hacerlas en Miami. Y las vamos a hacer en teatro. Y quiero que tú seas el actor de todas ellas. Y yo me quedé así, yo dije, ¿y cuándo cambió el no te metas acá a esta admiración? Claro que eso lo agradecí, ¿no? Claro. Fue que voy a decir, no, ahora yo no quiero. Sí, pero de bolas, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Pero ¿dónde cambió eso, no? ¿Dónde cambió ese tipo de actitud? Y cambió en que a veces uno dice, bueno, yo sé que puedo hacer algo, pero si tú no lo muestras, te quedas tú con eso en la casa, ¿no? Con el sueño. Entonces hay que salir y hay que hacer para que la gente te vea. Claro. Porque si no, estamos muy mal, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Claro, 100%. Y eso es lo que ha traído las redes sociales. Las redes sociales ha sacado una cantidad de gente tan talentosa que los medios de comunicación no eran capaces de captarlos. Sí. De decir, mira, fulanito tiene un gran talento, el otro también, el otro se podrían, ¿no? Podrían. Pero a menos, los miraban a menos. Sí, los miraban a menos. Sí. Y esto, las redes sociales le han dado la oportunidad de decir, oye, mira, yo hago. Sí. Y yo puedo tener público el que tiene la última palabra, ¿no? Sí, es como que se invirtieron un poco los roles. Antes era la televisión, creaba a los talentos y los hacía famosos, y ahora son las redes sociales y los canales de televisión desesperados buscando los talentos de redes para ver si ellos tienen un poco de que es riesgoso. Nosotros que hemos estado en televisión, sí. A mí me ha pasado que desde el punto de vista de la producción viene alguien y me dice, mira, vamos a contratar a este muchacho que le vamos a ofrecer muy buena plata porque tiene 300,000, 500,000 suscriptores. ¿Qué pasa? Que también ese muchacho hace una cosa, ¿no? En las redes sociales, cuando lo traes a la televisión, ha pasado, le enciende la cámara, le dice, venimos en 3, 2... y se frizó. ¿Y esto qué cosa es? Sí. Esto es un ambiente que no es el mío, ¿no? Porque es otro lenguaje, ¿no? Sí, claro. Hay un dato que me han contado por ahí. Aquí en Miami está este local de comedia llamado El Improv, ¿no? Que el Improv. En Doral. Ah, sí. Me estaban contando que ahí ellos tienen a veces mucho cuidado con los influencers que son famosos en redes sociales, que quieren hacer shows porque sienten que muchas veces no les gusta y la gente no termina yendo, o van la primera noche y después no van la segunda, y es como que eso no dice nada de tu éxito en una tarima. Puedes hacerlo bien, y he visto muchos casos de gente haciéndolo bien, pero sí son dos cosas muy distintas. Es que mira, yo que vengo del circo, los artistas viejos del circo te decían, fíjate, todos los números, ellos trabajaban en circo, trabajaban en cabaret, trabajaban en teatro y trabajaban en televisión. O sea, el mismo número. Pero me decían una cosa. De esa época, estoy hablando de viejos que hacían estas cosas en los años 40 y 50 del siglo pasado. Decía, todos los escenarios tienen diferente lenguaje. Sí. Me dijo, no puedes usar la misma música en circo que en teatro, porque es otro timing, que en cabaret, que en televisión. Claro. Entonces, ellos lo entendían porque trabajaban tanto que entonces trabajaban lo mismo en un lugar, en un escenario que otro, que entendían todos los escenarios. Sí. Ahora pasa igual. O sea, el lenguaje de la televisión es un lenguaje, el lenguaje del cabaret es otro lenguaje, el lenguaje de teatro es otro lenguaje, y el lenguaje de las redes sociales es otro lenguaje. Sí, totalmente. Sí, es difícil, porque estamos enterándonos también por dónde va la cosa. Sí. Y aparte, los cambios son tremendos, porque hoy esto que estamos haciendo, la primera persona que me habló de un podcast me decía, no es audio nada más, no era, no se visualizaba. Hoy en día, bueno, encendimos la cámara y por qué no hacerlo también, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar y ver. El original viene del iPod, que era un aparato de solo audio. De solo audio, sí, exacto. Y ahorita, bueno, ya es como, hay muchos podcasts exitosos que son solo audio, pero no sorprende ver a uno con video. Porque tú dices, quiero ver la imagen también, ¿no? Es interesante. Claro. ¿Quién me está hablando? Déjame verle la cara. Sí. Entonces todo cambia. La radio ha cambiado. Sí. Hoy en día la radio también sin redes sociales muere. La televisión, si no se repara, que yo pienso que yo estoy esperando un cambio, alguien que se atreva a hacer algo diferente, porque yo digo que no es Pero nunca va a ser retroceder de ninguna manera. O sea, claro. No veo que hay nada de vuelta. No hay yo vuelta creo, atrás. Mira, hay cosas interesantes. Acá mi amigo que estuvo en Chile, allá en Chile hacen una cosa que se llama teatro en televisión. Y a mí me llama, esto es muy viejo, no es que lo hacen ahora por las redes y nada, ¿no? Pero
tú sabes que no, bueno, los que yo había consumido no se iban a a pausas comerciales. ¿Qué hacían ellos? Ellos integraban, tenían como lo que le llamamos el product placement. Exacto. Están haciendo una obra de teatro acá y el esposo es una pareja, el esposo está en el baño y le dice, mi amor, ¿y la pasta de dientes? Y ella le dice, ahí la tiene, arriba de la mano, ¿no? Y él le dice, no, saca la cabeza y le dice, tú sabes que yo la que uso es tal pasta de dientes, para no decir marca, y esa es la que... Y ahí estaba el banner con el comercial. Entonces y no se iban, ahí seguía la obra, ¿no? Claro. Y me llamó mucho la atención porque dije, esto es un concepto muy interesante porque siempre cuando estás en televisión es cómo me voy, tengo que irme a una pausa comercial de 3 minutos sin que la gente me cambie. Ha sido siempre el dilema, ¿no? ¿Cómo resolver ese problema? Ellos lo resolvieron. Sí. Por lo menos en ese espacio. ¿Sabes que creo que con las películas también lo hacen? Que estás viendo El Señor de los Anillos y de repente sacan de un escenario que parece una vaina del Señor de los Anillos, una cava y sacan una cerveza. Sí. ¿Cuál es la de allá? Sol, es la vaina, no me acuerdo cuál es la de allá. Ayer fuimos a ver, mi hijo y yo fuimos a ver Deadpool. Deadpool, cuando lo vayas a ver, es un comercial de Honda. Sí. Desde que empieza hasta que se acaba. Sí. Pero además, así, todos andan en un carro, pero además hacen comerciales de carro. Sí. Eso no es... Integración de marca. Pero directa. Sí, directa. Y hoy en día hay una cosa, por eso te digo que todo esto va renovándose, ¿no? Veo, alguien me mandó algo que están haciendo ahora, que es que tú dentro de la película, tú ves que el protagonista tiene una chaqueta puesta, para la película, le hace un acercamiento a la chaqueta y le hace un clic y entonces te dice dónde están vendiendo la chaqueta y cuánto cuesta. Sí. Sí, eso está voladísimo, ¿no? Claro. Quieres comprar la moto, acércate. No sé, me imagino que todos los productos no lo tengan, pero muchos así sí. Mucho está cambiando. Está cambiando. Lo lindo que tiene esto es eso, ¿no? Sí. Hay que adaptarse rápido y hacerlo, pero a mí yo bienvenido a todas esas innovaciones, ¿no? Sí. Nos cuesta. Sí. Cuando estamos acostumbrados. Hay gente que yo tengo muchos amigos que hicieron televisión cuando la televisión era en blanco y negro. Claro. Wow. Entonces vivían, eso era muy interesante porque el actor era lo que se creó aquí en los Estados Unidos con el famoso Star System, sistema de estrellas, que tú veías, por eso la gente cuando veía a los Beatles en vivo, le daban histeria. Euforia, sí. Euforia, una cosa, porque tú decías, yo es que yo pensé que no eran reales, ¿no? Claro. Entonces eran blanco y negro, y era una pantalla así, esa gente no son, cuando lo estoy viendo aquí no lo puedo creer, ¿no? Entonces ese distanciamiento le daba al actor, a la personalidad de televisión, otro rango de un ser que no es real. Sí. Es un ente ahí maravilloso, ¿no? Entonces eso se acabó, pero el personaje que viene todavía con esa nostalgia. Sí. De decir, yo quiero todavía que eso regrese, ¿no? Sí. Y es muy difícil decirle bye bye a eso, ¿no? Es difícil. Y uno va, o sea, las generaciones van cambiando. Yo hace, no sé, 15 años, yo estaba haciendo cosas que se sentían como el futuro, o sea, y ahorita me siento ya como que, ok, estoy un poco obsoleto, ¿no? Total, es que es parte del proceso. Te pones obsoleto, ¿no? En 2 semanas. Sí. Ahora tienes que lidiar con las redes, que yo decía, antes tú, por ejemplo, querías decirle a Julio Iglesias que te caía mal, yo decía, era carísimo, porque tú tenías que esperar que Julio Iglesias haría un concierto cerca de tu casa. Sí. Tenías que pagar un ticket, pero además no de lejos, porque si no el tipo no te iba a escuchar. Tenías que pagar el ticket de VIP, sentarte cerca de Julio Iglesias. Parecía que era un descarado. Esperar que Julio Iglesias hiciera una pausa en un momento determinado para que entonces ver si tuviera la oportunidad de decirle, Julio, descarado. Que tal vez te decía, no me la sé, pero si me la tararea la canto también, ¿no? Y te interpretaba mal. Hoy en día no. Hoy en día tú quieres decirle descarado, Julio Iglesias, entonces te metes en la página. Si está Julio Iglesias o está cualquiera, le dices, oye, este es un descarado. Yeah. Entonces lo tiene ahí y tú dices, bueno, pero también tiene un acceso a uno muy fácil, ¿no? Sí, eso es una buena manera de decirlo, el acceso a la opinión de todo el mundo, lo que está pensando la gente. Que es tan peligroso, sí. Mira, voy a hacer la última pausa del podcast. Tú siéntete como si el programa fuera tuyo, ¿eh? Sí, no. Ese es el plan. Para hablar de, varias cosas. Primero, chisteinterno.com. Adrián, recuérdame cualquier cosa que se me olvide. Ahí están todos los episodios y toda la información que necesitan si quieren saber más de nosotros. Ahí está, se pueden suscribir al newsletter. Tenemos un newsletter gratis donde todos estos cuentos que estás echando, la foto esa que hablaste que te tomaron, eso la vas a pasar y lo vamos a poner ahí, como que echamos un poco el cuento y ponemos videos de tu trabajo y se lo enviamos a la gente y después lo publicamos en un blog. Entonces eso está ahí, se pueden suscribir y por supuesto se pueden suscribir a la membresía. En Patreon, estamos en Chiste Interno, Patreon/Chiste Interno, o si no en la página también se pueden suscribir directamente. Por $5 van a poder ver los episodios completos y los episodios de Chiste Interno que grabamos para hablar de comedia deep. Hoy por lo menos, hoy estuvo Charlie Nelson, que es un amigo de la casa que ha hecho sketches de comedia y trabajado en comedia y nos trajo su lista de sus 10 películas favoritas de comedia.
comedias y las conversamos y Ah, estuvo qué buena bien. la lista. Estuvo, ¿no? Estuvo Me la muy pasa buena. después a ver si me Estuvo falta muy alguna. buena. No, hubo una sola que no he visto, que es una película italiana llamada Mediterráneo. ¿Es que se Sí. llama? Así que bueno, dije, wow, esto es un cinéfilo. Yo no llego a ese nivel. Pero bueno, ya saben, todo eso está en chistiterno.com. También está nuestro canal de YouTube. Ahí, por favor, denle like, campanita, comenten, suscríbanse y hablen súper bien de todos estos invitados que traemos con mucho cariño. Así que ya saben, chistiterno.com. Y bueno, ya a partir de ahorita entra la fase de los miembros del club. Ya lo estamos llamando del Club de Chiste Interno. Y bueno, es un ratico más de conversa para seguir hablando de comedia. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo usualmente evito Ajá. en este espacio específicamente es hablar de política y de humor político, porque divide. O sea, es Lo evitas. Lo evito. O sea, porque todas las Sí. otras cosas que hemos Sí, hecho, sí. como No Tan Serio, fue uno de esos proyectos sí, que sí. hicimos. Y el Chigüiro Bipolar, en mi lado, la Isla de los Presidentes, Isla Presidencial. Es político, humor político. Entonces es un tema que igual es parte, como Sí. te decía, es parte del ecosistema del humor. Claro. Entonces, en tu caso, obviamente, es algo que, viendo tu material, trabajando en No Tan Serio, la razón por la cual conectamos tanto es porque este la tiene, este la agarra, este tiene el humor político. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú sientes que simplemente tú estás haciendo humor y ya? ¿O estás conscientemente entendiendo que estás tratando de... Mira, Dar un mensaje. el contenido de qué tú vas a hacer humor, usualmente uno encuentra humor en Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.